Wall Street venía de récords. 3 semanas consecutivas de ganancias. El S&P 500 había tocado 7.800 por primera vez en su historia. El optimismo reinaba, pero esta semana el mercado recibió un recordatorio frío. En los negocios no manda la euforia, manda el precio del dinero. Bienvenidos a Negocios Fríos, el espacio donde analizamos el dinero, la economía y los mercados sin ruido, sin exageración y sin vender falsas certezas. Esta semana, hasta el cierre del viernes 21 de agosto, los 3 principales índices de Wall Street cerraron en rojo. El S&P 500 cayó 1.43%, cerrando en 7.674 puntos. El Nasdaq Composite fue el más castigado, con una caída semanal del 2.05% hasta 26.180 puntos. El Dow Jones Industrial Average perdió 0.85%, cerrando en 53.277. El Russell 2000, el índice de las empresas pequeñas, cayó 1.65%. El S&P 500 y el Nasdaq rompieron sus rachas de 3 semanas consecutivas de ganancias. El Dow Jones acumuló su segunda semana de pérdidas seguidas. El sector tecnológico, que había liderado el rally de la semana anterior, fue uno de los más golpeados, con el sector de tecnología de la información cayendo más del 3% en 5 días, según la CNBC. Pero aquí en Negocios Fríos no nos quedamos con el titular, vamos más profundo. Porque la verdadera historia de esta semana no estuvo en las acciones, estuvo en los bonos. Y para entender por qué, tenemos que empezar con un número que debería hacer que cualquier persona que tenga dinero invertido, o que dirige una empresa, o que tenga una hipoteca, preste mucha atención. El martes 18 de agosto, la deuda nacional de Estados Unidos superó los 40 billones de dólares por primera vez en la historia del país. Lo confirmó el Departamento del Tesoro el miércoles 19 de agosto, según reporta el CNBC, Reuters y la Associated Press. La deuda pública total alcanzó los 40.047 billones de dólares. De ese total, aproximadamente 32.3 billones corresponden a deudas en manos del público y 7.8 billones a deuda intragubernamental. Para poner eso en perspectiva, en los últimos 12 meses la deuda creció en 2.9 billones de dólares, un aumento de 7.8%. En el año fiscal 2026, que comenzó en octubre de 2025, se han agregado 1.8 billones de dólares a la deuda, y la Oficina de Presupuesto del Congreso, conocida como CBO por sus siglas en inglés, elevó su proyección de déficit anual a 2.1 billones de dólares, 200.000 millones por encima de su estimación de febrero, según Yahoo Finance. 40 billones de dólares. Es un número tan grande que la mente humana tiene dificultad de procesarlo. Pero lo que importa no es el número en sí, lo que importa es lo que ese número le está haciendo al mercado de bonos, porque cuando un gobierno tiene una deuda de 40 billones de dólares, necesita emitir bonos constantemente para financiarla, y cuando emite bonos compite con las empresas privadas por el capital de los inversionistas, y cuando hay mucha oferta de bonos y la demanda no acompaña, los rendimientos suben. Y cuando los rendimientos suben, el precio de todo lo demás, desde las acciones hasta las hipotecas, se ven afectados. Esta semana el rendimiento del bono del tesoro a 30 años alcanzó 5.31% el lunes 17 de agosto, su nivel más alto desde junio del 2007 según el Wall Street Journal. Es decir, el bono de 30 años está en su nivel más alto en 19 años. El bono de 10 años se ubicó cerca de 4.72%. Piénsalo por un momento. Si prestas tu dinero al gobierno de los Estados Unidos por 30 años, te están pagando 5.31% anual. Eso es un rendimiento que compite directamente con las acciones. ¿Por qué tomar el riesgo de invertir en empresas tecnológicas con múltiplos elevados cuando puedes obtener más del 5% garantizado por el gobierno? Esa es la pregunta que muchos inversionistas hicieron esta semana, y la respuesta se vio en las ventas. El sector más sensible a las tasas de interés fue el más golpeado. Los industriales cayeron 3.31%, las utilidades públicas cayeron 3.04%,
La tecnológica retrocedió más del 3% en 5 días, los inversionistas rotaron hacia sectores defensivos, la salud avanzó 4.32% y los materiales ganaron el 2.28%, según datos de TradingKey. Y aquí es donde entra la segunda parte de la historia, lo que hace que esta semana sea verdaderamente extraordinaria. El miércoles 19 de agosto, el Departamento de Tesoro anunció que duplicará el tamaño de sus recompras de bonos de larga duración, es decir, el gobierno empezaría a comprar sus propios bonos de 10 a 30 años en operaciones de al menos 4.000 millones de dólares por operación, frente a los 2.000 millones anteriores. La medida entrará en vigor el 9 de septiembre y se mantendrá hasta el 4 de noviembre, según confirmaron Reuters y CNBC. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo en una entrevista con CNBC que las recompras podrían superar los 4.000 millones de dólares por emisión. Vamos a aumentar el tamaño de las recompras, así lo dijo. Podría ser más de 4.000 millones por emisión. El Tesoro comprando sus propios bonos, interviniendo directamente en el mercado para frenar la subida de los rendimientos. Bessent dijo que el objetivo era mostrar que los rendimientos no reflejan los fundamentos subyacentes, según Reuters. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? El gobierno de los Estados Unidos, con una deuda de 40 billones de dólares, viendo los rendimientos de su bono dispararse a niveles de hace casi 2 décadas, decidió intervenir directamente en el mercado para bajarlos. No es la Reserva Federal comprando bonos como parte de la política monetaria formal, es el Tesoro usando dinero público para comprar su propia deuda y manipular el precio del dinero. Y el mercado de bonos respondió, pero solo un día. Los rendimientos cayeron el miércoles tras el anuncio, pero el jueves volvieron a subir. El viernes cerraron cerca de los mismos niveles antes del anuncio. El mercado le dijo al Tesoro, no es suficiente. Reuters lo describió claramente. La recompra sorpresa del Tesoro no logró disparar la preocupación persistente sobre la inflación y la expansión de la deuda gubernamental, ya que los rendimientos volvieron a subir el jueves. Y eso nos lleva a una de las tensiones más importantes que el mercado está procesando ahora mismo y que pocos están explicando con claridad. La intervención del Tesoro complica directamente el trabajo de la Reserva Federal, y aquí hay un dato que es fundamental entender. El presidente de la Reserva Federal ya no es Jerome Powell, es Kevin Warsh. Warsh tomó posesión de su cargo el 22 de mayo del 2026, tras ser nominado por el presidente Trump el 4 de marzo y confirmado por el Senado en mayo, según la propia Reserva Federal. Warsh lideró la decisión del Comité de Mercado Abierto en julio, donde la Fed mantuvo su tasa de interés en 3.5 a 3.75% en una votación de 9 a 3. 3 miembros querían un aumento, y lo que hace Warsh diferente a sus predecesores es su enfoque. Ha expresado su preferencia para dejar que el mercado determine las tasas, con menos guía hacia adelante de lo que los inversionistas estaban acostumbrados. Goldman Sachs lo dijo sin rodeos, según Yahoo Finance. La sugerencia del presidente Warsh de que los cambios en los rendimientos del mercado podrían sustituir la acción de política generó volatilidad en la curva. Bank of America, a través de su estrategia marca Habana, fue aún más directo. Literalmente hay un precio que pagar por la falta de guía de Warsh. Parece tan decidido a mantener. Así que el cuadro es el siguiente. El Tesoro intervino en el mercado de bonos para bajar el rendimiento, la Fed negándose a dar guía clara sobre su próximo movimiento, la deuda nacional en niveles récord y los rendimientos largos en máximos de casi 2 décadas. ¿Y qué pasa con la economía real mientras todo esto ocurre? El mercado laboral sigue determinándose. El reporte de empleo de julio, publicado el 7 de agosto, pero que sigue siendo el dato de referencia más importante, mostró que la economía perdió 23.000 empleos. Sí leyeron bien, no creo 83.000, como esperaba el mercado, los destruyó. La revisión de mayo y junio restó otros 103.000 empleos de los reportados anteriormente. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, la tasa de participación laboral cayó 61.4%, su nivel más bajo en años.
La tasa de desempleo bajó a 4.1%, pero no porque más gente encontró trabajo, sino porque menos gente está buscando. Y el consumidor, que sostiene el 70% de la economía estadounidense, está perdiendo fuerza. El índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan cayó a 51 en agosto, desde 55.2 en julio, según Saxo Bank. La expectativa de inflación a un año subieron a 4.3%. Walmart, la cadena minorista más grande del mundo, reportó resultados el jueves 20 de agosto con una guía cautelosa que preocupó a los inversionistas, contribuyendo a la mayor caída diaria del Dow esa sesión. Según AP News, el Dow cayó 703 puntos ese jueves, un desplome de 1.32% en un solo día, llevando el índice por debajo de los 53.000 puntos. Fue la sesión más volátil de la semana. Y no fue solo en Walmart. Las ventas minoristas de julio cayeron inesperadamente, decepcionando a un mercado que esperaba ver al consumidor resistente. La combinación de un mercado laboral que pierde empleos, un sentimiento del consumidor a niveles bajos y costos de financiamiento altos están creando un efecto dominó que las ganancias corporativas fuertes no pueden ocultar indefinidamente. La tasa hipotecaria a 30 años alcanzó 6.69%, su nivel más alto del 2026 según datos del mercado. Las ventas de viviendas existentes cayeron 1.7% en julio y 2026 podría ser el año más débil para la venta de viviendas desde el 2011. El sector inmobiliario, uno de los motores tradicionales de la economía estadounidense, está siendo asfixiado por el coste del dinero, y cuando el sector inmobiliario se enfría, arrastra consigo la construcción, a los materiales de construcción, a los muebles, a los electrodomésticos, a los servicios financieros hipotecarios. No es un sector aislado, es un multiplicador económico que está desacelerando. Todo esto conectado. La deuda de 40 millones empuja la emisión de bonos, la emisión de bonos empuja los rendimientos altos empujando las tasas hipotecarias, las tasas hipotecarias altas enfriando el sector inmobiliario, los rendimientos altos compiten con las acciones y presionan las valuaciones. El consumidor, ya presionado por un mercado laboral débil, enfrenta costos de financiamiento más altos, y la Fed, que debería tener las herramientas para estabilizar todo, está dividida y poco comunicativa bajo el liderazgo de Warsh. Es un círculo, y esa es la grieta que los récords históricos de la semana anterior estaban ocultando. Ahora, no todo fue negativo esta semana, y eso es importante reconocer, porque en negocios fríos no vendemos catastrofismo, analicemos la realidad. La temporada de ganancias del segundo trimestre está cerrando con cifras muy fuertes, con aproximadamente el 90% de las empresas del S&P 500 ya reportadas. El crecimiento de ganancias interanual está cercano al 50%, según FactSet, y datos compilados por Gallagher Insurance. Si se sostiene, sería el crecimiento más rápido del primer trimestre del 2021. Eso es extraordinario. Las empresas estadounidenses están generando ganancias a un ritmo impresionante, pero aquí hay una paradoja que vale la pena destacar. Las ganancias crecieron casi 50% y el mercado cayó esta semana. ¿Cómo se explica esto? Se explica porque el mercado no valora solo el presente, valora el futuro descontado. Y cuando el costo de descontar el futuro sube, porque los rendimientos de los bonos suben, el valor presente de esas ganancias futuras baja. Por eso, empresas con ganancias récord pueden ver sus acciones caer al mismo tiempo. El mercado está diciendo, las ganancias son buenas, pero el precio del dinero para valorarlas es más alto. Target ganó 4.54% tras sus resultados. Ross Stores, la Ross que ustedes conocen, avanzó 4.1%. Estée Lauder reportó ganancias fuertes. El sector salud, que lideró las ganancias de la semana con avances de más de 4%, mostró que los inversionistas siguen encontrando oportunidades, pero está siendo mucho más selectivo. Y en el mundo de la inteligencia artificial, un dato interesante, Nvidia reveló en una presentación ante la SEC que tiene una participación de 21.000
millones de dólares en SpaceX y 22,000 millones en Intel, según reporta Bloomberg y CNBC. Eso es una señal de que las grandes tecnológicas no solo están invirtiendo en su propio crecimiento, sino que está desplegando capital en el ecosistema más amplio de innovación. La concentración de capital en unas pocas empresas es cada vez mayor. Bitcoin también repuntó esta semana tras una reunión entre la Casa Blanca y los líderes de la industria cripto para impulsar la aprobación de la Clarity Act. Según MarketBeat, la mayor liquidez del tesoro fue vista como un factor alcista para activos de riesgo, pero el movimiento fue modesto y no cambió la tendencia general de consolidación del mercado cripto. El cobre, mientras tanto, cotizaba cerca de $14,160 por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres, cerca de sus máximos históricos. Según Saxo Bank, eso refleja una demanda industrial que sigue siendo robusta, especialmente en sectores vinculados a la transición energética y la infraestructura de inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo sintetizamos todo esto? La bolsa cayó esta semana, pero no cayó porque las empresas dejaron de ganar dinero. De hecho, las ganancias están en su nivel más alto en años. Cayó porque el mercado empezó a cuestionar cuánto cuesta financiar una economía con deuda récord, tasas largas de máximos de casi 2 décadas y una Reserva Federal menos dispuesta a guiar al mercado. Esa es la tesis y es lo que define lo que viene, porque la semana que entra tiene 2 eventos que probablemente determinen la dirección del mercado para el resto del trimestre. El miércoles 26 de agosto se publica el reporte de inflación PCE, el índice preferido de la Reserva Federal. Si la inflación subyacente muestra señales de enfriamiento, el mercado lo interpretará como confirmación de que la Fed no subirá tasas en septiembre y los rendimientos podrían bajar. Si sale más caliente de lo esperado, la presión para aumentar se reinstalará con fuerza. Y del 27 al 29 de agosto se celebra el simposio anual de Jackson Hole, donde Kevin Warsh pronunciará su discurso de apertura. Este será el primer Jackson Hole de Warsh como presidente de la Fed. El mercado estará escrutando cada palabra, buscando señales sobre si la Fed intervendrá para estabilizar el mercado de bonos, si dará más guías sobre sus próximos movimientos o si mantendrá su enfoque de dejar que el mercado fije las tasas. Goldman Sachs ya advirtió que la falta de guía de Warsh está generando volatilidad. Bank of America dijo que hay un precio que pagar por esta falta de guía. El Tesoro intervino directamente para frenar los rendimientos y el mercado de bonos le respondió que no era suficiente. Lo que está en juego en Jackson Hole es credibilidad de la Fed. Si Warsh habla y da claridad, si dice explícitamente que necesita ver para mover tasas, el mercado va a respirar. Si habla con generalidades, si mantiene su preferencia por dejar que el mercado fije las tasas, la volatilidad va a continuar. Y en un entorno donde el Tesoro ya se vio obligado a intervenir, esa volatilidad no es un problema menor, es un riesgo sistémico. La pregunta que Warsh tendrá que responder en Jackson Hole es: ¿la Fed va a ser parte de la solución o va a dejar que el mercado y el Tesoro resuelvan esto solos? Porque ahora mismo lo que estamos viendo es algo que no se veía hace años. El Tesoro interviniendo en el mercado de bonos, la Fed dando poca guía, la deuda disparándose, los rendimientos máximos de casi 2 décadas y el mercado de acciones procesando todo eso con una volatilidad creciente. No es una crisis, no usemos esa palabra, es estrés, es tensión, es el mercado ajustándose a una nueva realidad donde el dinero ya no es barato, donde el gobierno necesita financiar 40 billones de deuda y donde el Banco Central está menos dispuesto a lo que estaba acostumbrado a hacer. Y para ti, como inversionista o como líder de negocio, la implicación es clara. El costo de capital subió y probablemente se quede alto por más tiempo de lo que el mercado anticipa. Las empresas que dependen de financiamiento barato para crecer van a enfrentar vientos en contra. Las empresas que generan flujos de caja libre y no necesitan deuda externa van a tener una ventaja competitiva significativa. Y cualquier decisión de inversión, expansión o adquisición que tomen en los próximos meses tienen que evaluar con un costo de capital que no es el de hace un año ni el de hace 6 meses.
Si tienes deuda flotante, refinanciarla va a ser más cara. Si estás pensando en expandir tu negocio con crédito, las condiciones no son las de hace un año. Si estás evaluando dónde poner tu dinero, el bono del tesoro de 30 años pagando más del 5% se ha convertido en una alternativa real que compite directamente con las inversiones de mayor riesgo. Y si estás en el sector inmobiliario o en cualquier negocio dependiendo de tasas de interés, el margen de error se ha reducido. Pero tampoco hay que exagerar el cuadro. Las ganancias corporativas son fuertes. La economía, aunque se desaceleró, no está en recesión. El sector industrial, medido por el índice ISM de manufactura, sigue mostrando fortaleza. El desempleo, aunque la creación de empleos es débil, no se está disparando. Lo que tenemos es una economía que transita de un entorno de dinero barato a un entorno de dinero caro, y ese tránsito es doloroso pero necesario. La pregunta es si ese tránsito será ordenado o desordenado, y eso depende en gran medida de lo que pase en Jackson Hole. La deuda de 40 billones no es un número abstracto, es el precio del dinero en tu hipoteca, en tu línea de crédito, en el rendimiento que exiges de tus inversiones y el riesgo que estás dispuesto a tomar. Todo está conectado. En Negocios Fríos analizamos sin ruido, sin vender humo, sin disfrazar la realidad, porque en los negocios como en el mercado, el que mayor interpreta el contexto es el que sobrevive. Gracias por escuchar Negocios Fríos. Si este análisis te aportó valor, compártelo con alguien que invierta o tome decisiones de negocio. Y nos vemos la próxima semana, donde estaremos analizando o desglosando el PCA del miércoles y el discurso de Walsh en Jackson Hole. Este contenido es informativo y educativo, no constituye asesoramiento financiero, legal ni de inversión. Las opiniones expresadas son personales y basadas en análisis propio. Antes de tomar decisión de inversión, cada persona debe hacer su propia investigación y consultar con profesionales especializados. Los mercados financieros implican riesgo de pérdida de capital. También los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana.